Hola, cordial saludo. Continuamos con nuestros videotutoriales dedicados a la química orgánica, especialmente al estudio de la nomenclatura de los hidrocarburos alifáticos. Ya hemos visto alcanos, alquenos, alquinos y hoy vamos a complementar con los compuestos cíclicos. ¿Listo? Son directamente relacionados con alcanos, alquenos y alquinos, por lo tanto es el momento ideal para adentrarnos en su nomenclatura. Y entonces, para algunos, tenemos este dibujito. Para una persona normal, esto no es más que un muñequito de palitos. Pero para nosotros, los que nos dedicamos al estudio de la química orgánica, esto en realidad tiene un nombre, que es este nombre que tenemos acá. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, los compuestos cíclicos, su nomenclatura, cómo nombrarlos siguiendo las reglas de la IUPAC, que es el organismo que pues rige todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de la química orgánica y la química en general. Y entonces este es un video que es continuación de la nomenclatura que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Los hidrocarburos cíclicos son compuestos orgánicos en los que la cadena se cierra sobre sí misma formando un anillo. Y aquí tenemos estos ejemplos. Si vemos, en cada uno de estos compuestos químicos se cierra sobre sí mismo. Estoy encerrando los carbonos en cada uno de ellos y se forma una estructura sencillamente cerrada que recibe el nombre de compuesto cíclico. Y entonces, dependiendo de los enlaces, del tipo de enlace que una los carbonos, tendremos ciclos, ya sea derivados de alcanos, de alquenos o de alquinos. Y entonces, ese es el tutorial que vamos a ver el día de hoy. Porque este se nombra ciclopropano, porque este se nombra ciclopentano y porque este se nombra ciclobuteno. Listo. Son compuestos cíclicos. En todos ellos, la cadena se cierra sobre ella misma. Estábamos acostumbrados a ver compuestos de esta forma, o de pronto un poco de moléculas más estructuradas, en las cuales encontrábamos ramas y derivaciones. Listo. Hoy vamos a ver moléculas en las cuales siempre vamos a encontrar una parte de este tipo. Y es su nomenclatura o la forma de nombrarlos es bastante sencillo. Sencillamente vamos a seguir esta regla. Aquellos compuestos donde la cadena principal sea un anillo, no importa si es saturado o insaturado, que sea diferente del benceno, se va a nombrar anteponiendo el prefijo ciclo al nombre del hidrocarburo correspondiente. Entonces recuerden que los alcanos los nombrábamos terminando en ano, contábamos la cantidad de carbonos y añadíamos el prefijo ano. Igual procedimiento con los alquenos, donde contábamos carbonos y uníamos el sufijo eno, y nos ocurría lo mismo con los alquinos. Y entonces aquí lo único nuevo que ustedes se deben estar preguntando es, ajá, ¿y eso qué es benceno? Pues les presento al benceno. Y enseguida ustedes van a ver algo que es muy evidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Qué está ocurriendo? Que esos carbonos se están cerrando sobre sí mismos, están formando un ciclo. Y entonces este compuesto es un compuesto muy especial, porque él tiene un nombre especial y su nomenclatura o sus derivados van a tener unos nombres específicos. De resto, cualquier estructura que se cierre, lo único que vamos a hacer es utilizar el prefijo ciclo, contaremos carbonos y terminaremos detallando, dependiendo del tipo de enlace entre carbonos que haya, sencillos, dobles o triples, utilizando los sufijos ano, eno, ino. Listo. Hay algo especial con el benceno. Miren que aquí en color azul tenemos este carbono y este carbono están unidos por enlace doble, mientras que este carbono con este carbono están unidos por enlace sencillo. Nuevamente, carbonos consecutivos unidos por enlace doble, carbonos unidos por enlace sencillo, carbonos unidos por enlace doble, por enlace sencillo. Entonces tenemos una alternancia, enlace doble, enlace sencillo, enlace doble, enlace sencillo, enlace doble. Listo. Y es muy fácil por eso identificar al benceno. También al benceno nos los pueden ilustrar de esta manera, mostrando, disculpen, los 6 carbonos con sus hidrógenos
correspondientes y detallando siempre la presencia de los dos dobles, de los enlaces dobles alternados. Y aquí tenemos una última posible ilustración del benceno. Nos muestran los 6 carbonos y sencillamente este círculo que dibujamos acá es para decirnos que hay una alternancia en los enlaces dobles, que tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no. Listo. Entonces, esta señor que tenemos aquí, cualquiera de estas tres estructuras debemos saber identificarla y saber que es un benceno y que él pues tiene un nombre muy específico y que de hecho compuestos derivados a partir de él van a tener una nomenclatura, podríamos decir, especial. De resto, lo único que vamos a hacer es utilizar el prefijo ciclo, contar carbonos y utilizar, dependiendo de la presencia de tipos de enlaces entre carbonos, ano, eno, ino. Creo que hasta ahí esto está más que claro, así que podemos comenzar a avanzar un poco. Y entonces, los primeros que debemos tomar es a los cicloalcanos. Y entonces es obvio que todo cicloalcano tiene una fórmula general, así como hemos visto hasta ahora. La fórmula general de los cicloalcanos es la cantidad de átomos de carbono. Los hidrógenos los van a duplicar en número. Es una fórmula bastante sencilla. Todos los cicloalcanos corresponden con esta fórmula matemática. Y aquí tenemos algunos ejemplos, algunas ilustraciones para que nos vayamos sobre todo familiarizando con la forma en cómo los diagramamos. Tenemos una posible estructura en forma de triángulo, de cuadrado, de pentágono, de hexágono, y este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de un heptágono. Y aquí los tenemos detallando la cantidad de carbonos de hidrógenos que acompañan a cada carbono. Entonces recuerden que siempre, sin importar la ubicación, el carbono tiene posibilidad para hacer 4 enlaces. Este carbono que está aquí ya tiene uno para acá, y le quedan 2 posibles acompañantes, que esos espacios son ocupados por hidrógeno. Entonces, si ven, es muy fácil sacar las cuentas. Listo. Muy sencillo. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Si es 3 carbonos, utilizamos el prefijo prop. Como son todos enlaces sencillos, este señor se llamará ciclo, porque siempre vamos a anteponer el prefijo ciclo, prop de 3 y ano de enlaces simples. Listo. Haríamos igual con esta estructura. 1, 2, 3 y 4. El prefijo para 4 es but. Enlaces sencillos, ano. Entonces anteponemos ciclo y decimos butano. Podríamos hacer igual con este. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 es pent. Si antepongo el prefijo ciclo, me quedaría ciclopentano, porque son todos enlaces sencillos. Aquí está ciclopentano. Y así podríamos hacer con cada uno de estos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enlaces sencillos, hexano, y como se cierra sobre sí misma esta estructura, esto es el ciclo hexano. Y el último también sacamos la cuenta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es hep. Enlaces sencillos, heptano, y antepongo el prefijo ciclo, cicloheptano. Listo, entonces es muy sencillo la nomenclatura de los cicloalcanos. Continuamos un poco. Ahora, hay que tener en cuenta que esas estructuras cerradas sobre sí mismas es muy posible que las encontremos también acompañadas de cadenas lineales. Listo. Entonces hay una acotación que debemos comenzar a utilizar. Como todas las posiciones en un cicloalcano son equivalentes, o sea, este carbono es idéntico a cada uno de estos, cuando es monosustituido, o sea, cuando solo hay una cadena que lo está acompañando, no es necesario decir que este es el carbono 1, porque automáticamente el hecho de yo nombrar esta cadena me dice que en uno de los carbonos hay un sustituyente y ese carbono se me va a convertir en el carbono número 1. Entonces, esta estructura recibiría este nombre. Metil, ¿por qué? Porque esa es la cadena acompañante. Y el resto de la estructura es una cadena cerrada sobre sí misma, que es ciclo, y tiene 6 carbonos unidos por enlaces simples. Metil, ciclo, hexano. Entonces ya comenzamos a tener moléculas un poco más estructuradas y vemos que nuevamente recurrimos a una receta o una mecánica para darle el nombre.
Algo equivalente podríamos hacer con esta estructura. Vemos que solo tiene una cadena lineal que lo está acompañando. Esta cadena tiene 1 y 2 carbonos. Esta cadena de 2 carbonos que lo está acompañando, este es el etil. Y yo lo que voy a hacer es contar, tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos. No importa, este carbono siempre va a tomar posición número 1 porque tiene solo una rama acompañándolo. Y yo lo que voy a decir es quién está acompañándolo, que en este caso sería el etil. Y voy a contar 4 carbonos cerrados, son ciclobutano. Y entonces aquí tengo el nombre, el etil, que es la cadena que lo está acompañando, ciclo, porque es una cadena que se cierra, but, porque son 4 carbonos cerrados, y ano, porque son todos enlaces sencillos entre átomos de carbono. Entonces es muy sencillo cuando tenemos un ciclo alcano con una cadena que lo esté acompañando. Solo una cadena lineal que lo está acompañando. Ahora puede suceder lo siguiente, que la cadena lateral, esa cadena que lo está acompañando, es una cadena muy compleja. ¿Qué es muy compleja? Sencillo, si yo tengo un alcano muy pequeño de 3 carbonos, un triangulito, y de pronto tengo una cadena lineal de gran cantidad de carbonos y de una estructura muy compleja, pues ya aquí la parte del ciclo no es la cadena principal, sino que a él lo vamos a llamar como un sustituyente. Y entonces recuerden que los sustituyentes siempre terminábamos en il, porque son alquilos. Aquí son cicloalquilos. Listo. Y entonces vamos a recurrir siempre a lo mismo, a cambiar la terminación ano por la terminación ilo. Veamos algunos ejemplos para que esto quede más claro. Fíjense que aquí la parte del ciclo son 1, 2 y 3 carbonos. Mientras que el resto de la cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Y además tiene otra cadena aquí sustituyente de un carbono. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esta parte del ciclo se nos va a convertir en un sustituyente. Esto es otro sustituyente y esta parte de acá, pues es una parte principal. Esta es la parte principal y recurrimos siempre a la misma receta. Entonces voy a comenzar a decir quiénes son los sustituyentes, en qué ubicación está, cuántos carbonos tiene la parte principal y el tipo de enlace que está uniendo a esos carbonos. Y entonces yo numero esta molécula comenzando por la izquierda. Este es mi carbono 1 porque recuerden, los sustituyentes deben quedar en la posición más baja posible. Si yo comienzo a contar por acá, mi sustituyente estaría en la posición 7. Es muy lejos, mientras que acá mi primer sustituyente, que es este, va a quedar en posición 2. Y el otro sustituyente va a quedar en posición 3. Y entonces, ya yo sabiendo que estoy en posición 2 y en posición 3 con presencia de sustituyentes, lo que voy a hacer es recurrir al orden alfabético. Ciclo, la C, aparece antes que la M. Y entonces por eso aquí me aparece en la ubicación 3 tengo el ciclo propil. ¿Sí lo notan? Ciclopropil. Es la forma de nombrar los cicloalcanos como sustituyentes. Esta molécula sola es el ciclopropano. Cuando es un sustituyente pasa a ser ciclopropilo, que se nombra acá ciclopropil. En la ubicación 2 tengo una cadena sustituyente de un átomo de carbono. Ese es el metil. Y tengo una cadena principal de 9 átomos de carbono unidos por enlaces sencillos. Mi molécula se llama 3-ciclopropil 2-metilnonano. Listo. Vamos a borrar, creo que esto se puede borrar. Para comenzar entonces ahora a ver otro ejemplo. Listo. Yo borro acá. Y vamos ahora con otro ejemplo. Aquí. Ahora tengo una parte cíclica. Esta parte cíclica tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Aquí tengo 5 carbonos cerrados. Pero esta parte tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego a mí me conviene decidir que esta parte es la parte principal de la molécula y esto es un sustituyente. Ahora, siguiente paso es
ver cuál es el sentido de la molécula. Es obvio que los sustituyentes están hacia el lado izquierdo, luego yo voy a contar hacia allá. Y este sería mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá termino en 6 y en las posiciones 2 y 3 voy a tener sustituyentes. Disculpen los números, pero con el mouse es bastante difícil escribir. Listo. ¿Y qué hago? Obviamente nombrar esto como sustituyente, nombrar esto como sustituyente y luego la parte principal. Y entonces recurro nuevamente a orden alfabético. Ciclo, la C está antes que la M en el alfabeto, luego esto se va a nombrar primero. Y yo voy a decir que en la posición 2 está un ciclo alquilo, en este caso porque es un derivado, de 5 carbonos. Entonces sería ciclo pentil en la ubicación 2 y en la ubicación 3 tengo al metil. Como son 6 carbonos, tengo el prefijo ex y termino con el sufijo ano de enlaces simples. Y entonces es bastante sencillo, aun cuando estas estructuras al principio nos asusten y las veamos y digamos que va a ser casi que imposible nombrarlas. Una vez dominamos la mecánica, esto se vuelve bastante cotidiano. Si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Y la idea es que numeremos comenzando con el sustituyente que va antes del nombre de la cadena principal. Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos un ciclo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tiene ¿qué sustituyentes? Tiene un sustituyente aquí, que es el metil, tiene otro sustituyente aquí, que es el etil, y tiene otro sustituyente aquí, que también es el etil. Y entonces aquí nos están dando una instrucción muy clara. Se enumera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes que el nombre, que la parte principal, o sea que él. Aquí quien tengo al metil y tengo al etil aquí y etil acá. Por orden alfabético, primero va a aparecer el etil y luego el metil. El último que yo voy a nombrar de los sustituyentes es el metil por su M. Luego aquí me dicen que yo debo comenzar a numerar por él. Y entonces yo digo que este es mi carbono número 1. Ahora, es muy sencillo decidir hacia dónde voy a comenzar a contar, si en sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario. Ustedes ya debieron suponer cómo va a ser. Obviamente voy a comenzar a contar hacia donde voy a encontrar un sustituyente nuevamente más próximo. Entonces voy a comenzar en sentido horario hacia acá y voy a encontrar el otro sustituyente en 2. Si yo comienzo en sentido antihorario, voy a comenzar 1, 2, 3 y 4. Me voy muy lejos hasta encontrar un sustituyente. Entonces la numeración es esta, en sentido horario. Y tengo entonces ya el nombre de mi molécula. Encuentro que en la posición 2 y en la posición 4 encuentro dos etiles. Por eso digo 2,4-dietil. Ya esto lo hemos visto en videos anteriores. Y luego, en la posición 1, tengo al metil. Ya he nombrado todos los sustituyentes. Viene otra vez el prefijo ciclo porque tengo la molécula principal cerrada. Conté 6 carbonos, prefijo ex y enlaces simples, todos entre carbonos, sufijo ano. Y entonces mi molécula se llama 2,4-dietil 1-metil ciclohexano. Otro ejemplo. Acá lo tenemos. La parte principal es esta, el ciclo de 5 carbonos. Y nuevamente, miro quiénes son los sustituyentes. Tengo un sustituyente aquí, tengo un sustituyente aquí y tengo el otro sustituyente acá. Listo. Este es el etil. Y estos ambos, cada uno de estos es un metil. Luego, por orden alfabético, el último que voy a nombrar es a los metiles. Ellos van a determinar cuál es el sentido de la molécula, porque recuerden que ese sustituyente que aparece de último va a recibir el carbono número 1. Entonces aquí tengo mi carbono número 1. Si yo cuento en sentido antihorario tengo 1, 2, 3 y 4. O si cuento en sentido horario sería 1, 2 y 3. Entonces la molécula tiene este sentido. Sentido horario, de aquí a acá. Y entonces en la posición 1 tengo metil y en la posición 3 tengo etil. Y por eso este nombre. Ubicación 3, etil, 1, 1. Se nombra el carbono, así no importa que es el mismo. Pero esto es para hacer claridad que hay dos
2. 1, 1, dimetil, porque son dos metiles, ciclo, molécula cerrada, pent, de 5 carbonos, y terminación ano, de enlaces sencillos entre esos carbonos. Aquí vemos otros ejemplos. ¿Para qué? Sencillo. Miren que aquí está nombrada la parte del ciclo como rama. ¿Por qué? Porque sencillamente el ciclo es mucho más corto de 5 que de esta cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Y entonces yo por eso digo 1 ciclo pentil nonano. E incluso aquí podríamos obviar el número 1. Pero es para dejar una claridad que está específicamente en esa posición. Listo. Otro ejemplo, este ejemplo de acá. Tenemos, y aquí quiero que sean muy detallistas. Esta es la cadena principal. 1 y 2, dos carbonos. Y lo que tenemos son cadenas cíclicas como sustituyentes en la posición 1 y 2. Aquí está 1 y 2. Diciclohexil. Porque recuerden que estos vienen derivados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Etano, la molécula que tenemos aquí, la parte principal, que es 2 carbonos, este que está aquí es el etano. Y entonces así se nombran estas estructuras que, como les digo, a primera impresión puede que de pronto nos asustemos y no veamos con claridad, pero si tranquilizamos y comenzamos a detallar y analizar, nos va a quedar realmente muy fácil su nomenclatura. Ahora, también es posible que los ciclos sean de naturaleza con enlace doble, o sea, sean cicloalquenos. Y los cicloalquenos entonces también responden a una estructura matemática que es el número de átomos de carbono equivale a el doble de átomos de hidrógeno menos 2. Listo, ya esto ustedes lo dominan, ya saben que pueden hacer cálculos con las fórmulas, las fórmulas químicas para calcular formas químicas de alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos. Entonces, continuamos. Para nombrar los cicloalquenos se asignan el localizador 1 y 2 a un enlace doble entre esos átomos de carbono, porque recuerden que la naturaleza de los alquenos es la presencia de al menos un enlace doble. Entonces ese enlace doble se me convierte en una parte principal y él determina enseguida el conteo de los localizadores. Ahora, la dirección de la numeración se va a elegir como siempre para dar la menor localización posible a los sustituyentes del anillo. Listo. Entonces, que ya sea en sentido horario o antihorario, yo encuentre un sustituyente lo más pronto posible. Ahora, como siempre ese enlace doble es posición 1, no va a ser necesario especificar su localizador en el nombre. Ok. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una molécula en la que es muy evidente el enlace doble. Y recuerden que él es quien va a asumir la posición 1 y 2. Me determina la dirección del enlace doble, la dirección de la molécula. Entonces vamos a ver dos posibles formas de numerar aquí. Miren que tenemos la misma estructura y la numeración es diferente. Aquí decidí que este es mi carbono número 1. Automáticamente el lado opuesto del enlace doble debe ser carbono número 2. Pero yo aquí decidí que, bueno, quería comenzar por arriba. Y que entonces que es el lado opuesto del enlace doble, debe ser número 2. Y entonces me dan dos cuentas diferentes. Yo numero hacia acá todo y también numero hacia acá todo. Siempre me va a dar la misma cantidad de carbonos. La única diferencia es que aquí la ubicación de los sustituyentes, que son este que está aquí y este que está acá, me queda 3, 4. Mientras que acá siguen estando en las mismas posiciones en la imagen, pero por la numeración, al tomarla en otro sentido, me quedan localizadores 4 y 5. 4 más 5 es 9, 3 más 4 es 7. Esta combinación es menor. Luego esta combinación, esta numeración, este sentido es el correcto para la nomenclatura. Listo. Este estaría bien y el de abajo sería un nombre equivocado que nos podría dar. Y entonces tenemos que tachar esto de acá
y utilizar esta estructura y esta numeración y este sentido para nombrar. Y entonces ya yo vi que tengo en la ubicación 3 y en la ubicación 4 los sustituyentes, y los sustituyentes de hecho son metiles, son idénticos. Y entonces yo lo único que voy a decir es que en la posición 3 y en la posición 4 tengo dos metiles dimetil en una molécula cíclica de 5 carbonos y tengo enlaces dobles, y por eso el nombre es 3,4-dimetil ciclopenteno. Recuerden que no debo decir en dónde está el enlace doble, porque asumimos siempre que está en ubicación en localizador número 1, porque eso nos dice la nomenclatura. Veamos otro ejemplo. Tengo una estructura química. Aquí tengo la misma estructura química y lo que puse a prueba son las dos posibles numeraciones. El enlace doble asume la ubicación 1 y 2, el enlace doble asume la ubicación 1 y 2. ¿Qué hice? Comenzar por diferentes lugares. Entonces, ahora, la numeración aquí es sentido horario, la numeración aquí es sentido antihorario. ¿Qué combinaciones me quedan? Aquí me queda la combinación 3-4 y acá me queda la combinación 5-6. 5, 6, 11, 3, 4, 7. Esta numeración es la numeración correcta porque es una numeración, una combinación matemática más baja que esta, que me da una numeración, una combinación mucho más alta. Y entonces debemos utilizar esta combinación numérica, este sentido de la molécula para dar su nombre. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos sustituyente de un carbono y aquí tenemos sustituyente de 2 carbonos. Debemos nombrarlos. 4 etil, 3 metil ciclohexeno. Recuerden, por orden alfabético comienzan a aparecer los compuestos y la parte principal es que es un ciclo. Esto es un anillo cerrado de 6 carbonos. Aquí están los 6 carbonos y hay un enlace doble y por eso decimos que es el ciclohexeno. Y entonces si van viendo cómo cada detalle importa al momento de aplicar la nomenclatura IUPAC en la química orgánica, ya sea alcanos, alquenos, alquinos o compuestos cíclicos. Listo, vamos a dar otro ejemplito. ¿Por qué? Porque es posible que encontremos que múltiples enlaces dobles en una molécula o incluso enlaces múltiples, ya sean dobles o triples. Entonces aquí tenemos una parte cíclica que tiene dos enlaces dobles y un sustituyente. El sustituyente es muy sencillo, es el metil. Y por eso lo que vamos a hacer es toda esta información darla en el nombre de esta molécula. Recuerden, el enlace doble va a tomar la ubicación 1 y 2. Aquí yo podría decidir que este sería la posición 1, la posición 2, o lo correcto en este caso es, para matar dos pájaros de un tiro, es decir que esta es mi ubicación número 1. ¿Por qué? Porque automáticamente tengo un enlace doble y tengo el sustituyente. Y entonces por eso digo que esta molécula se llama 1-metil. En el enlace 1 está el metil y el sentido es el sentido horario, porque recuerden que yo debo enseguida decir que el lado contrario de ese enlace doble es el carbono número 2. Entonces 1, 2, 3 y 4. Este es el carbono 4. Aquí está. Y entonces yo digo que en la ubicación número 1 está un metil, que es una molécula cíclica, ciclo, que tiene 6 carbonos, y que en la ubicación 1 y en la ubicación 4, aquí están 1 y 4, hay dos enlaces dobles, eno de doble, di2. ¿Y qué ocurre? Al yo poner aquí el prefijo di, automáticamente a la cantidad de carbonos debo agregarle la letra A para que me suene hexadieno. Si no, me sonaría exdieno, me quedaría consonante X con consonante D. Entonces debo agregar esa vocal A interpuesta entre ellas para que fonéticamente suene mucho mejor. Listo. Vamos a borrar aquí para que lo vean más claro. Y entonces, repito, el sustituyente, ubicación número 1, aprovechando que ahí mismo hay un enlace doble. 1-metil. Ciclo, porque se cierra sobre ella la molécula.
la cuenta de 6. Los enlaces dobles están en posición 1 y 4. Como son 2, utilizo el sufijo di, eno para aclarar que son enlaces dobles. Y automáticamente está A para que fonéticamente me suene un poco mejor la molécula. Entonces este es el 1-metil-ciclohexa 1,4-dier. Un poco más complicado el nombre, pero vemos que cada posibilidad tiene un formato, una fórmula, una receta que seguir para poder llevar a cabo el nombre o determinar el nombre correcto, un nombre que es universal para esta molécula. Entonces les agradezco que hayan visto este video, ojalá esto haya quedado un poco más claro, y a aquellos a los que les haya gustado el video, pues los invito a que den el botoncito me gusta, que le den su clic, y si es caso también que se suscriban al canal para estar enterados de próximos videos. Entonces nos vemos en una próxima clase, chicos, y a las personas que también lo ven de manera externa, pues gracias por su visita al canal.